Hola gente bonita, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre un mito que creen muchas personas latinoamericanas que viven en este país, en Estados Unidos. Y el mito es que cuando uno llegue a la edad de retiro, el gobierno de este país se va a hacer cargo de nosotros. Creemos que ya que nosotros podemos tener nuestro seguro social y empecemos a trabajar, que el gobierno se va a encargar de nosotros completamente por medio del Seguro Social, por medio de Medicare, por medio de Medicaid, por medios de programas para personas ya retiradas, personas enfermas. Y la verdad es que ese es un mito, porque muchas personas al llegar a su edad de retiro se dan cuenta que el dinero del Seguro Social que le da a uno realmente no es tanto. La semana pasada, de hecho, estaba hablando con una cliente mía que vino a platicar conmigo porque ella estaba a punto de retirarse. Su esposo ya se había retirado y el problema y la sorpresa que se fueron a dar es que a su esposo le fueron dando $600 al mes de su seguro social. Y ella dijo, ¿por qué? ¿Cómo vamos a vivir de esto? ¿Qué cree el gobierno? Y el gobierno no cree nada. El gobierno solamente te va a calcular una cantidad, depende de las contribuciones que tú hayas dado al Seguro Social, depende de los créditos que tú tengas con ellos. Entonces, esta clienta lo que quería saber es cuánto me van a dar a mí. Si a mi esposo solo le dieron 600 y a mí me dan 600, con 1200 no la vamos a hacer para nada. Y yo le digo, ¿y ustedes no tienen dinero ahorrado? Y ella me dice, no, es que yo pensé que el gobierno se iba a encargar de nosotros por medio del Seguro Social, porque ya somos ciudadanos. Con el hecho, gente bonita, de ser ciudadanos, no significa que el gobierno se vaya a encargar de nosotros. El Seguro Social es un apoyo a las personas que se retiraron para recompensar todo el dinero que ellos contribuyeron, todo lo que contribuimos, pero no está diseñado para cubrir todas nuestras necesidades financieras. El gobierno mismo nos dice que el seguro social es un tipo de suplemento. Nosotros tenemos que ahorrar por nuestra propia parte, invertir por nuestra propia parte, para que ahí nos vayamos acabalando cuando nosotros estemos retirados. Y es lo que mucha gente muchas veces no sabe. Ahora, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para el retiro? Una de las cosas más importantes es que en nuestra vida laboral nosotros tenemos que ir tomando un pedacito de nuestro salario y ponerlo a invertir, no en una cuenta de seguros, no en el banco, sino en una cuenta independiente de retiros. ¿Y qué tiene de malo una cuenta de seguros? Mucho, pero eso es un tema para otro video. ¿Y qué tiene de malo el banco? Mucho, ese es un tema para otro video, pero empezamos con el hecho de que no te dan intereses o te dan el 0.01%, o si son generosos, quizá te vayan a dar el 1%. Si lo comparamos con la inflación, pues ya perdiste dinero, ya perdiste dinero. Y es triste platicar con alguien en esa situación. Pero no quiero que este video sea un video de tristeza, sino que quiero darles esperanza. Siempre hay algo que podamos hacer hoy por mejorar nuestro futuro. Las decisiones que tomemos hoy nos van a impactar nuestro futuro, sean decisiones buenas o sean decisiones no tan buenas. Aunque tengas tú los 50 y tantos años, los 60 y tantos años y estés a punto de retirarse, todavía hay algo que puedas hacer. Pequeñas decisiones que puedas tomar. Nunca es demasiado tarde. Mientras nosotros tengamos el regalo de la vida, nunca es demasiado tarde para aprender y para tomar mejores decisiones. Aquí les dejo un enlace para agendar una cita sin compromisos para platicar de tu situación, porque siempre hay algo que podamos hacer si nos tomamos el tiempo para educarnos. No pierdas tu fe y no pierdas tu esperanza. Nos vemos en el próximo video.